Hay personas que llegan a nuestra vida y en algún momento se convierten en parte de nuestra historia. Personas con las que hemos compartido etapas, hemos compartido esas experiencias, algunas buenas, otras un poquito más difíciles, que guardan nuestros secretos, que hemos tenido experiencias sumamente enriquecedoras y divertidas. Per- Personas que conocen una versión de nosotros que quizás ya no existe. Y por eso cuando una amistad cambia, puede doler más de lo que imaginamos. Porque no solamente estamos hablando de una persona, estamos hablando de nuestra vida. ¿Alguna vez te pasó mirar una conversación antigua y recordar cómo antes podían hablar durante horas? Se contaban todo. Esa era la persona a la cual vos recurrías cuando te pasaba algo. Era la primera persona que ibas a contarle eso. Te voy a contar lo que me pasó a mí. Quedamos en vernos después de meses. Llegué con toda esa ilusión de esa charla profunda de antes, esa donde el tiempo volaba. Pero en la mesa, la conversación se quedaba en lo superficial, en el trabajo, el clima, lo que estuvimos haciendo, pero muy por encima. Había un silencio incómodo, que ya no existía lo de antes. Y cuando me fui, no pude evitar pensar, ¿por qué ya no fluye como antes? ¿Acaso hicimos algo mal? Y la respuesta con el tiempo fue más simple y más triste, porque la verdad es que no habíamos hecho nada malo, solo que la vida nos había llevado por caminos diferentes. Y un día te das cuenta de algo difícil de aceptar. Seguir queriendo a esa persona, sí, pero ya no se siente igual al estar cerca. Hola, soy Miru, te doy la bienvenida a Refugio Emocional, un espacio donde hablamos de estas cosas que muchas veces sentimos, pero que no siempre sabemos cómo nombrar o cómo explicar. Y como se acerca el Día del Amigo, quiero aprovechar para hablar de esa fecha, de ese vínculo tan importante de nuestra vida, las amistades. Pero no desde ese lugar más conocido que es la idea de esa amistad perfecta, sino desde la realidad que muchas personas vivimos en silencio. ¿Qué pasa cuando una amistad cambia? ¿Qué pasa cuando alguien que fue tan importante para nosotros ya no ocupa el mismo lugar? ¿Y por qué a veces nos cuesta tanto aceptar que algunos vínculos se transforman? Creo que hay algo hermoso en la amistad, porque a diferencia de otros vínculos, muchas veces nace desde la elección. Elegimos acercarnos, elegimos compartir, elegimos confiar. Y esa elección hace que muchas amistades tengan un significado muy profundo para nosotros. Porque una amistad no solamente es alguien con quien pasamos tiempo, muchas veces es alguien con quien pudimos ser nosotras mismas, sin explicar demasiado, sin sentir que tenemos que demostrar algo, sin sentir que teníamos que ocupar un lugar determinado. Pero justamente por eso, cuando una amistad cambia, puede aparecer el dolor que a veces no sabemos nombrar. Porque no siempre hay una pelea, no siempre hay una traición, no siempre pasó algo en concreto. A veces simplemente ocurre. Las conversaciones comienzan a ser menos frecuentes, los encuentros comienzan a postergarse, las prioridades cambian. Y de ahí, poco a poco, comienza a aparecer una distancia que nadie decidió, pero que igual está ahí. Hay una situación que aparece mucho y que puede doler. Esa sensación de sentir, si yo no le escribo, no hablamos.
Si yo no le pregunto cómo está, nadie pregunta por mí. Si yo no propongo de vernos, nunca pasa. Y quizás al principio lo hacemos sin darle demasiada importancia, porque queremos a esa persona, porque entendemos que tiene sus tiempos, pero después de un tiempo aparece una pregunta. ¿Estoy cuidando una amistad o estoy intentando sostener algo que solamente estoy sosteniendo yo? Por ejemplo, imagínate que sos la que siempre manda el mensaje, ¿cómo estás? La que pregunta por el examen que tuvo nuestra amiga, nuestro amigo, por la entrevista de trabajo, por ese problema familiar. Y un día sin querer dejas de escribir por una semana para ver qué pasa. Y esa semana se convierte en 2, en un mes. Y el teléfono no suena ahí. Nadie vuelve, nadie aparece. Y ahí duele. Porque no es que estás cansada de dar o cansado de dar. Es que te das cuenta que del otro lado no están haciendo el mismo esfuerzo para encontrarse con vos. Entonces, algunas preguntas ya comienzan a doler. Porque muchas veces no estamos cansadas de dar. Estamos cansadas de sentir que no hay un encuentro del otro lado. A veces nos hemos acostumbrado a ocupar siempre ese mismo lugar. La que escucha, la que acompaña, la que pregunta, la que recuerda las fechas importantes. La que aparece cuando el otro está mal. Y no está mal estar presente. De hecho, es algo demasiado valioso. Está muy bueno. Pero también es importante preguntarnos, ¿hay espacio para mí en este vínculo? ¿Puedo contar cómo estoy? ¿Puedo necesitar? ¿Puedo mostrar una parte vulnerable? ¿O solamente soy importante cuando estoy disponible para el otro? Quizás te pasó que estás en una reunión. Hay risas, hay conversación, todo está perfecto. Pero por dentro parece una sensación. No sé por qué, pero siento que estoy sola o solo. Y esa sensación merece ser escuchada, porque a veces no habla de falta de personas, sino de lo que te está mostrando es que en esa reunión o en ese grupo ya no tenés la misma conexión. Y aparece sin querer, sin darnos cuenta, algo que es muy nuestro, muy humano, la culpa. Porque cuando la amistad cambia, muchas veces aparece un pensamiento. ¿Cómo voy a alejarme de alguien que estuvo conmigo durante tantos años? O pensás, después de todo lo que hemos vivido, no puedo simplemente dejarla atrás. Y es verdad, porque no tenemos que borrar una historia para aceptar que algo cambió. Lo que podemos hacer es agradecer lo que esa persona significó y al mismo tiempo reconocer que hoy el vínculo es diferente, porque una historia compartida tiene valor. Los momentos vividos obviamente que son sumamente valiosos. El cariño puede seguir existiendo, pero eso no significa que tengamos que obligarnos a mantener exactamente la misma relación para siempre. Hay algo que a veces nos cuesta aceptar. El final de una etapa no es borrar lo importante que fue esa etapa. Una amistad pudo haber sido hermosa, pudo habernos acompañado, pudo habernos ayudado a crecer y aún así puede llegar un momento donde en nuestra vida toman caminos diferentes. Extrañar a alguien no significa que hay que volver. Esto es muy importante porque muchas personas se quedan atrapadas en una pregunta. ¿Por qué extraño a alguien que ya no me hace bien? Y quizá la respuesta es
por qué extrañas esa parte de la historia, una versión con esa versión tuya con esa persona. ¿Cómo vos te encontrabas en ese vínculo? ¿Qué es lo que esa persona te generaba? Un momento de la vida donde ese vínculo tenía un lugar particular. Y a veces lo que extrañamos eran esas conversaciones de antes, los planes de antes, la cercanía de antes, pero después volvemos a encontrarnos con esa persona hoy y descubrimos que algo cambió. Y eso también es parte de la vida. No todo lo que extrañamos es algo que necesitamos necesariamente recuperar. A veces es algo que necesitamos simplemente agradecer. Y quiero dejarte una pregunta para pensar. Cuando pensás en esa amistad que cambió, ¿extrañas a la persona que es hoy o extrañas cómo se sentían las cosas antes? Y antes que llegar a una aceptación con ese vínculo, quiero detenerme un poco en algo que es sumamente profundo, porque a veces damos por terminada una etapa y damos por hecho que la distancia es definitiva, sin preguntarle a esa persona cómo vive ella ese cambio. Quizás la otra persona, o sea, del otro lado también haya alguien que extraña, pero que no sabe cómo acercarse. Alguien que también siente que perdió algo, pero no encuentra las palabras para animarse a hablar. Y no se trata de pedir que todo vuelva a ser como antes. Se trata de tener el valor de decir, sin ninguna exigencia, sí que esto cambió, quiero saber cómo estás vos con eso. ¿Podemos encontrar un nuevo idioma para seguir estando en una amistad? A veces ese simple acto de honestidad puede transformar una distancia fría en un nuevo tipo de acercamiento. Y si del otro lado no hay respuesta, y si la otra persona no está disponible a conversar, al menos vos te quedas tranquila por haber intentado desde la claridad y no desde la suposición haber hecho algo. Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida es que no todos los vínculos permanecen iguales. Y eso no significa que hayan sido falsos, que hayan sido mm, engañosos. No significa que alguien nos ha fallado. No significa que todo lo que he vivido se perdió. Significa que las personas cambiamos. Y cuando las personas cambian, también cambia la forma de vincularnos. A veces seguimos buscando esa misma conexión que teníamos hace 10 años, con la misma frecuencia, con la misma complicidad, con la misma manera de acompañarnos. Pero quizás hoy somos personas diferentes, con otras responsabilidades, con otras necesidades, con otras prioridades. Y eso puede doler, porque no podemos volver a estar como antes. Porque una parte nueva nuestra quisiera volver a ese momento, donde todo se sentía mucho más fácil. Ahora bien, tal vez la pregunta no sea como para que esta amistad vuelva a ser como antes. Tal vez la pregunta sea, ¿qué lugar puede ocupar hoy este vínculo en mi vida? Porque a veces no necesitamos recuperar exactamente lo que fue, sino que necesitamos aprender a relacionarnos con lo que es hoy. También quiero hablarles a esa persona que hoy siente que perdió una amistad, porque muchas veces aparece un pensamiento, pensar que algo salió mal, pero quizás no. Quizás sea que esa persona llegó a tu vida para acompañarte durante una etapa determinada. Y eso no hace que haya sido menos importante. Hay personas que nos acompañan cuando estamos creciendo, otras cuando solamente estamos pasando momentos difíciles. Otras nos enseñan cosas incluso de nosotros mismos que no veíamos. Cada vínculo deja algo, aunque no todos
duren para siempre. Y también quiero decirte algo sumamente importante. Cuidar de una amistad no significa olvidarte de vos. No significa aguantar cualquier cosa por miedo a perder a alguien. No significa aceptar sentirte pequeña o pequeño para mantener ese vínculo. Una amistad sana debería permitirte ser vos, con tus cambios, tus momentos buenos, tus días difíciles, tus necesidades. Porque una verdadera amistad no se construye solamente con historias compartidas. También se construye con presencia, con respeto, con escucha, con la posibilidad de encontrarnos tal cual somos hoy, sin problema con eso. Quizás esta semana puedas hacerte algunas preguntas, no para juzgar a tus amistades, sino para mirar tus vínculos con mucha más conciencia. Pregúntate, ¿con qué puedo ser yo sin sentir que tengo que demostrar nada? ¿Qué persona me deja esa sensación de tranquilidad después de compartir un tiempo? ¿Qué vínculo siento que me permite crecer? Y también, ¿hay alguna relación que estoy sosteniendo solamente por miedo a soltar? Llegamos a nuestra pastilla terapéutica y hoy quiero proponerte algo muy simple. Esta semana elegí una amistad importante para vos. No hace falta que sea la más antigua. No hace falta que sea con la que estás hablando siempre. Simplemente alguien que tengas un lugar en tu vida. Y pregúntate, ¿cómo me siento cuando estoy con esa persona? No pienses solamente en cuánto tiempo llevan juntos. No pienses en lo que han vivido. Solamente pregúntate, ¿puedo ser auténtica? ¿Auténtico? ¿Puedo contar cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Siento que también hay lugar para mis necesidades? Después de compartir con esta persona, ¿me siento acompañada o agotada? A veces las respuestas nos sorprenden porque podemos descubrir que una amistad que conocemos hace poco nos puede brindar una tranquilidad que estamos buscando. Y también podemos reconocer que un vínculo muy antiguo necesita una nueva forma de encuentro. Entonces, te propongo un pequeño ejercicio. Agarra una hoja y dividirla en dos. De un lado escribí lo que esta amistad me aporta, me suma, y del otro lo que esta amistad necesita de mí. No para hacer una lista de cosas buenas ni de cosas malas, sino para observar, porque una amistad no necesita sentirse como una deuda, debería sentirse como un encuentro. Y ahora, al llegar al final de este episodio, quiero hacer algo distinto. Quiero hablarte a vos. Hace un par de años, una amiga muy cercana se fue a vivir lejos. Al principio intentamos mantener el ritmo, pero la distancia horaria, la rutina, hicieron que las llamadas se espaciaran. Durante un tiempo realmente me dolió. Sentí que la perdía, hasta que un día entendí algo. No la habían perdido. Simplemente el vínculo se había vuelto más liviano. Como esas mudanzas en las que llevas lo esencial y dejas lo que ya no sirve o no entra en la mochila. Hoy cuando hablo con ella no necesito contarle cada detalle de mi día. Pero sé que si la llamo a las 3 de la mañana con una emergencia, me va a atender. Y eso, para mí, vale más que 100 mensajes diarios. Y esto es lo que quiero dejarte. Una amistad no es un contrato que firmamos para siempre. No es una obligación, es un vínculo vivo. Y como todo vivo, respira, se mueve, se transforma, a veces se acerca, a veces se aleja, a veces vuelve de otra forma. Por eso, si hoy estás atravesando ese duelo silencioso de una amistad que cambió,
quiero que sepas que no estás sola ni solo, que no es tu culpa, que no todo lo que se aleja se pierde. A veces solo está tomando la forma que necesita para seguir existiendo en tu vida. Y por lo contrario, si hoy tienes una amistad que te cuida, que te escucha, que permite que seas vos sin filtro, no esperes a que sea el día del amigo para decírselo. Un mensaje de voz, un audio diciéndole, che, te quiero, me importás. Son esos pequeños gestos que van construyendo ese verdadero refugio. Porque al final de cuentas, la amistad no se mide por la cantidad de años que pasaron juntas. Se mide por la cantidad de veces que a pesar del tiempo y la distancia, te sentís en casa cuando estás con esa persona. Soy Miru y esto es Refugio Emocional, un espacio donde aprendemos a mirar lo que sentimos con más comprensión y menos juicio. Cuida tus vínculos, cuida tu corazón y sobre todo, permitite sentir sin tanta culpa. Gracias por refugiarte acá. Nos estamos escuchando en el próximo episodio.